Conferencia de prensa a medios nacionales e internacionales. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras de la prensa. Primero, a nombre del pueblo boliviano, un saludo especial al pueblo peruano, anfitrión de esta conferencia sobre el cambio climático. Al presidente Ollana, minutos más tarde tenemos una reunión. Como siempre, aprovechamos estas cumbres, reuniones internacionales para tener reuniones de carácter bilateral. También más tarde tenemos una reunión con el canciller de Francia acá en Lima, Perú. Después de mi intervención he visto muchos amigos de la prensa trataban de preguntarme y esta oportunidad para atender algunas inquietudes, preocupaciones, observaciones que tienen los amigos de la prensa. Y no es conferencia con ONGs para aclarar tampoco los movimientos sociales. Esa tendrá otra oportunidad para poder conversar. Y los periodistas que si tienen alguna pregunta, tienen la palabra para preguntarnos. Sí. Se identifique de qué medio de comunicación. Señor presidente Evo Morales. Bienvenido al Perú. Quisiera preguntarle con qué optimismo usted ve este desarrollo de esta cumbre aquí en el Perú. Usted que viene de Bolivia, tiene una amplia experiencia con los pueblos indígenas, los movimientos sociales. ¿Cómo ve, con qué expectativa ve esta reunión, ya que se están congregando muchos ministros? Y es una reunión prácticamente quizás limitada al acceso a la gente, ¿no? ¿Cómo ve el asunto? Porque los movimientos sociales están afuera. Muchas gracias. Algunos podemos expresar el sentimiento de los pueblos, no solamente de algún sector social o región, sino del pueblo del mundo. Nuestra participación ha sido como transmitir una parte de las conclusiones de la conferencia que hicieron los movimientos sociales del mundo en Tiquipaya hace 2 años atrás. Por ejemplo, la creación de un tribunal climático para que haya justicia a países que no cumplen con protocolos, con tratados que nunca han sido ratificados. Tal vez los países no. Pero en nuestro caso, un trabajo permanente con los movimientos sociales. Pero también hay niveles de participación. Una cosa donde Estados representados por los gobiernos democráticamente electos también representan a sus pueblos. Y si algún país hay partidos de derecha, pro-capitalistas, pro-imperialistas, también son responsables los mismos pueblos que no apoyan a movimientos políticos de liberación, pasando por una interacción no solamente de Estados, sino también de pueblos. ¿Qué es lo que siento? Después de tantas reuniones, más de 30 años de negociaciones, no se paró el calentamiento global, sigue avanzando. Algunos tratados sobre el cambio climático no han sido ratificados por los países desarrollados. Y siento que ahora, como hace un momento decía, que finalmente algunos países no sabemos cuándo es primavera o cuándo es invierno. Eso siento que hace pensar, a eso se debe un acuerdo que hicieron entre Estados Unidos y China, por ejemplo. Ya entra la preocupación de los países desarrollados. Algunos con mucha responsabilidad, algunos, quién sabe, que sigue pensando en el lucro, en el lujo, en el mercado. Esa es nuestra profunda diferencia. Algunos países tal vez muchos países, y con pocos países, que no están pensando en la vida, sino están pensando en la plata. No están pensando en salvar a la gente, sino están pensando cómo acumular más capital. Entonces, a veces en esta clase de eventos de carácter oficial, es decir, de gobiernos, nunca se toca el tema de las causas del calentamiento global, solamente nos quedamos en los efectos que trae el calentamiento global. Y nosotros estamos convencidos, como Estado Plurinacional de Bolivia, que representa los distintos movimientos sociales de Bolivia, que el origen del calentamiento global es el capitalismo. Es como acabar con el capitalismo. Y es una acción conjunta que debemos tomar a nivel mundial. Y solo, ¿qué podemos hacer? Y por eso es tan importante la integración de nuestros pueblos.
Pero si da algo optimismo que tengo en esta cumbre, que el próximo año va a continuar en París, Francia, es este acuerdo, ¿no? Bilateral para reducir el calentamiento global, para decir de manera general, entre China y Estados Unidos. Siento que los efectos que tenemos están causando daños y obligados a debatir estos temas. Esperamos que estas cumbres puedan ayudar a cómo salvar la vida, salvando el planeta Tierra. Por favor, usted por favor, identifíquese por favor antes, y solo preguntas, no Sí. es un debate, simplemente preguntas. Sí, señor presidente. Julio Segador, de la radio alemana. Le quería preguntar, señor presidente, usted mañana va a estar en la marcha de los pueblos, de la sociedad civil. ¿Qué se espera usted de esta marcha y cuál es el rol de los que participan de esta marcha de los pueblos? Acabo de informarme, nuestro embajador de Bolivia en Lima, Perú, que evidentemente tenemos una invitación del CGTP, pero por razones de trabajo y compromisos en Bolivia no va a poder participar, que me disculpen. Pero también siento que hay alguna infiltración de ciertos ambientalistas que más bien es el instrumento del capitalismo. Los conocemos muy bien, pero hubiera querido participar en esta marcha. Esta tarde retorno a Bolivia. Decirles, en Bolivia estamos en la segunda etapa de la campaña. Ganamos las elecciones gracias a la conciencia del pueblo boliviano. Ahora vienen las elecciones al gobierno departamental, también como gobiernos municipales, y tengo la obligación de organizar, elegir los candidatos, que al día 29 de este mes es el último día de inscripción de candidatos y candidatas, y es una responsabilidad interna que tengo, y por eso esta tarde retorno a Bolivia y por tanto no vamos a participar en la marcha. Agradecer por la invitación de algunos sectores sociales. Gracias. Usted por favor. Luís Novaes, Expresso de Portugal. Mi pregunta es sobre si Bolivia va a entregar su INDC y si concorda, si es que la decisión final es que estos sean solo sobre mitigación y no sobre adaptación y estén desconectados del tema del financiamiento. Mira, por encima de algún financiamiento de los países desarrollados, aquí hay que cambiar profundamente políticas económicas, el sistema capitalista. Yo no creo que hayan 10.000 millones, 20.000 millones de dólares, y lamentablemente algunas organizaciones no gubernamentales son instrumentos del sistema capitalista. Les trae esa plata, con esa maneja y con eso usan a los movimientos indígenas. Soy dirigente sindical y conozco muy bien. Y nuestro enfoque es cómo, de manera conjunta, los pueblos del mundo ataquemos al sistema capitalista. Mientras está vigente el sistema capitalista, no habíamos resuelto nada para los pueblos del mundo. Ahora, acabo de reunirme con el secretario general de las Naciones Unidas, el hermano Ban Ki-moon. Hay que avanzar realistamente algunos temas, si realmente eso reduce el calentamiento global. De verdad quiero comentarles, es muy preocupante lo que está pasando en Bolivia, como está en nuestros países. Hay familias que no duermen. Yo vengo de la zona del trópico de Cochabamba, más conocido como Chapare o la zona cocalera. Mis hermanas y hermanos me llaman a las 5 o 6 de la mañana, a la 1 o 2 de la mañana, y dice: hermano presidente, ¿qué está haciendo? Yo aquí pensando, a veces despierto, a veces durmiendo, y ellos me dicen que no puedo dormir. ¿Por qué? Le pregunto. Porque con la temperatura tan elevada ya no podemos dormir, y estamos saliendo en familia a buscar ríos con aguas a esa hora. Y ahora nuevamente debemos preguntarnos dónde están las causas del calentamiento global, y no con miles de millones vamos a resolver, no, sino se trata de acabar con ese sistema. Ese es el tema de fondo, y ahí tenemos evidentemente muchas diferencias
incluso con algunos países en vía de desarrollo, no solamente con países del sistema capitalista, que a veces arman la guerra para tener más ganancia. Algunos países no les interesa la vida, sino invasión para el control de los recursos naturales. Eso es primera preocupación. Para eso, pase lo que pase, no le interesa la vida, lo que le interesa es dominar. Y en Bolivia por lo menos hemos aprendido que nos deje de dividir, y porque los distintos imperios de los distintos tiempos, ¿qué hacían? Dividirnos para dominarnos, dominarnos para robar nuestros recursos naturales, robar nuestra plata. Y se acaba en Bolivia de que nos divida, dividiéndonos, nos dominen políticamente para robarnos económicamente. Esa es nuestra experiencia, vivido en los últimos tiempos. Los otros temas será responsabilidad de los países que aporten y lamentablemente usan a los países en vía de desarrollo que nosotros seamos los guardianes del medio ambiente para el beneficio del sistema capitalista. Son profundas diferencias que tenemos. Ese debate está en todo el mundo. Felizmente siento que las juventudes del mundo van reaccionando sobre los recursos naturales, sobre los servicios básicos, sobre la realidad política, sobre la misma término política. Lo único que quiero decir es de la prensa internacional, europea o norteamericana. En Bolivia hemos dignificado la política. La política para nosotros no es beneficio ni negocio, es servicio, esfuerzo y más compromiso para nuestros pueblos. Imagínense, hagan una evaluación, los países o presidentes del sistema capitalista o proimperialistas, ¿en qué situación está su imagen? Y los presidentes, que no siempre podemos estar con el 100% de nuestros pueblos, pero con una orientación antiimperialista, estamos mejores que los presidentes procapitalistas o proimperialistas. Eso se expresa en las elecciones, ¿no?, que vive en Sudamérica o en América Latina y el Caribe. Entonces acá es una cuestión ideológica, programática, cultural y social además de eso. Entonces, tema de cooperación, que aporten, es importante, pero no es definitivo, no es la solución para la vida ni para la madre tierra. Compañero, usted por favor. No, la señorita. Hola, buenos días. Audrey Córdoba para Magazine 14/6. ¿Cómo piensa afrontar el contrabando de oro ilegal entre Perú y Bolivia? ¿Orden legal? Contrabando entre oro y Bolivia, de oro entre Bolivia y Perú. Hay mucho contrabando que va de Perú a Bolivia. Sí. Siempre tenemos los problemas que se presentan. A veces contrabando de Bolivia hacia Perú, a veces de Perú hacia Bolivia. Es un trabajo conjunto. Por ejemplo, después de que nuestro viceministro de Defensa Social con autoridades peruanas decidieron una acción conjunta sobre la lucha contra el narcotráfico y con resultados muy importantes. En cada rubro, pues, es importante las relaciones y acuerdos bilaterales para enfrentar contrabando, narcotráfico, todos los problemas que se presentan. Felizmente tenemos buenas relaciones con el presidente Ollanta Humala, siempre será nuestro comportamiento, respetando nuestras diferencias de carácter ideológico, político, partidario. Somos dos países hermanos y tenemos la obligación de entendernos temas específicos, puede ser contrabando, como también el tema del narcotráfico. Usted, por favor. Buenas tardes, presidente. Bienvenido al Perú. Quería consultarle, Antonio Manco, del diario Correo de Lima. Quería consultarle, usted en la mañana en el discurso habló de que ciertos países cometen ecocidio a la madre tierra. Y quería preguntarle cuál era su opinión de la posibilidad de que exista un ente internacional que sancione a nivel, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las acciones de las naciones contra el medio ambiente. Y si me permite una segunda consulta muy rápida, ha habido un daño a las líneas de Nazca a raíz de una acción que ha cometido presuntamente un grupo de voceros de Greenpeace, que ha sido denunciado en la mañana por la asociación María Reich. Quería pedirle también su opinión sobre eso. Gracias. A ver, los pueblos del mundo reunidos en Tiquipaya hace 2 años atrás hemos propuesto crear un tribunal internacional para juzgar a países que no cumplen con compromisos, que no cumplen con tratados. Hay tratados, lamentablemente, como Estados Unidos nunca ha ratificado,
o con países que hacen mucho daño al medio ambiente. Y hay que implementarlos, hay que desarrollarlos, ¿no? Y esa propuesta hicimos llegar a las Naciones Unidas, pero será un debate permanente. No creo que se trate por temas de los derechos humanos, ir a la Haya, pero además de eso, como sudamericanos, deberíamos crear como nuestra propia la Haya en Sudamérica o en América Latina. Imagínense, ¿hay algún problema de derechos humanos, de arbitrajes? Hasta ahí hay que ir a la Haya. Ya llegó la hora de liberarnos. Y para liberarnos es tan importante la interacción. Y para la interacción es tan importante la unidad de los estados, pero conjuntamente con esos pueblos. Y los pueblos en América Latina y el Caribe están organizados, son los movimientos sociales. Entonces, seguir pensando que hay un problema de derechos humanos, con temas ambientales, ahora rumbo a la Haya, ese debe terminar. Disculpas con los periodistas europeos, ¿no? Eso tiene que terminar, y va a terminar. Ya no estamos planteando como UNASUR tenga su propia, por supuesto no va a ser la Haya, ¿no? Pero como una Haya en Sudamérica. En vez de ir con las demandas hacia Europa, pues acá internamente resolvemos. Y realmente, en temas de la certificación o desertificación de la lucha contra el narcotráfico, ¿hasta cuándo y qué moral tiene Estados Unidos para certificar o desertificar en la lucha contra el narcotráfico? Más bien los pueblos, los países de América Latina y el Caribe deben desertificar al gobierno de Estados Unidos por fomentar el narcotráfico, por incentivar el narcotráfico. Estamos sometidos que desde allá vengan certificaciones, aunque en Bolivia ya no tiene importancia, diga lo que diga el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces la otra etapa, al margen de una liberación política, social, cultural, una liberación económica, financiera, yo diría, nos toca dos liberaciones. Una tecnológica, saludamos, respetamos, Argentina, Brasil, lideran de alguna manera con alguna tecnología que es importante, pero sí, esta liberación, ¿no? También es una cuestión política, que estar sometido a los organismos internacionales ha sido creado por la humanidad mediante las Naciones Unidas, pero nosotros debemos tener acá tribunales para juzgarnos, para juzgar. Yo digo, es la otra etapa de la liberación. Segundo tema, es un más local, no conozco, le doy la palabra al nuestro embajador en Lima. No, pero ese es un tema estrictamente peruano, no quisiéramos pronunciarnos sobre este tema. Vamos a dar la última de las preguntas. Tenemos que retirarnos porque tenemos una reunión con el presidente Humala a las 3 de la tarde. Tenemos que ir hasta el Palacio de Gobierno. Usted, por favor, la última de las preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente. Quería saber si sigue siendo la posición de Bolivia de no permitir que la temperatura global suba más de un grado. Creo que era la posición antes de Bolivia de no permitir que la temperatura global suba más de 1 grado. ¿Esto sigue siendo algo no negociable para ustedes? ¿Van a seguir insistiendo en esto, en este acuerdo? Como decíamos en nuestra intervención, si no paramos, ¿no?, la temperatura posiblemente de acá a 20, 30, 40 años va a estar sobre 3, 4, 5%. Imagínense en qué situación se va a encontrar el mundo, no solamente Bolivia. Y es la posición de Bolivia. Nosotros como gobierno salvamos una responsabilidad ante las futuras generaciones, ante el planeta. Evidentemente nuestras propuestas 1.5, lo máximo. ¿Cómo reducir? ¿Cómo avanzar conjuntamente la tarea? Pero también somos parte del G77 más China. Respetamos nuestra organización internacional, las más grandes, las Naciones Unidas, y hay equipos de trabajo que van a ver cuáles son realistamente cómo podemos avanzar y dar pasos importantes para defender la vida y a la humanidad. ¿Cómo se sentiría usted satisfecho o al menos medianamente conforme para que este acuerdo no sea una quimera? ¿Qué debería incluir? ¿Qué debería mencionar? Primero, aprendamos en el mundo a vivir no solamente en solidaridad, en complementariedad entre seres humanos, sino aprender a vivir en armonía con la Madre Tierra. Yo sigo convencido, el planeta
puede existir mejor sin el ser humano, pero el ser humano no va a poder vivir sin el planeta, y a eso está demostrado. Yo saludo la intervención de un presidente Tuvalu. Impresionante qué está pasando. Tienen apenas 11.000 habitantes, su pico más alto es de 5 metros sobre el nivel del mar. Imagínense, va a desaparecer. Y segundo, estaría satisfecho que los países del sistema capitalista entiendan que más importante es la vida que la plata, que más importante es el planeta Tierra que acumular riqueza, que los países del sistema capitalista asuman su responsabilidad dejando de ser exageradamente industrializados. Industrias para fabricar armas para acabar con la vida, armas para intervenir militarmente a países, dominar países, acabando con vidas. ¿Qué derechos humanos? ¿Qué narcotráfico? ¿Qué terrorismo? En el fondo los países capitalistas usan estos términos para dominar y adueñarse de los recursos naturales. Por eso hace un momento brevemente comentaba, nuestra experiencia es totalmente diferente. Se acabó que nos divida, se acabó que nos dominen y se acabó que nos roben. Hasta yo puedo pensar que ahora no nos están robando como antes. Algunos países europeos están en crisis financiera. Yo no puedo entender cómo el sistema capitalista tenga crisis financiera. Desde el campo, desde el movimiento campesino e indígena originario, cuando se habla del capitalismo, del privado, pensamos que cargan plata. Pero en los hechos tienen crisis financiera, desempleo va creciendo. Claro, de alguna manera se acabó el robo, el saqueo a nuestros recursos naturales. Si no es en todos, en algunos. Qué bueno sería los países de África se liberen políticamente para liberarse económicamente. Es el debate que tenemos entre presidentes. Entonces, compañeros, mi gran deseo es que el pueblo, y no solamente a nuestros pueblos, nuestros movimientos sociales, sino también el capitalismo entienda y asuma su responsabilidad, y eso es cambiando políticas económicas en su país. Muchas gracias, compañeros, no tenemos mucho tiempo. Está bien, gracias.